Es uno de los fundadores de la economía del comportamiento y, como le decía, pues fue galardonado con el Premio Nobel 2017 de Economía por clarificar la forma en la que debilidades humanas como pueden ser la falta de racionalidad y autocontrol pueden afectar los mercados. Se incorpora a la mesa Isaid Mera. Bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. Pues bueno, ¿qué me pueden decir de estos comportamientos que analiza Richard Thaler? Yo creo que sobre todo son, creo que lo que yo rescataría más de su aporte es que son cosas que se aplican en el día a día. A veces quizá tenemos la concepción de que los economistas se dedican a estudiar cosas muy elevadas que nunca se aplican en nuestra vida diaria o macroeconomía, en fin. Y lo que hizo el Nobel fue aplicarlo, aparte en cosas que si uno las analiza es verdad. O sea, básicamente la teoría del empujón se basa en una premisa muy sencilla, que es la gente a menudo escoge lo más fácil antes que lo más adecuado en términos económicos. Y eso termina por provocar malas decisiones a la hora de... Ahí vemos la teoría básicamente, ¿no? Lo que les decía, a menudo escogen la más fácil sobre la más adecuada. Y el tema es que si tú, yo y muchos hacemos lo mismo, terminamos causando grandes problemas a los mercados, ¿no? Un poco como quizá pasó en 2008, que es la película... The Big Short. La película, ¿no? Entonces, y además, pues hace en algún momento una crítica a la manera en la que nos comportamos los seres humanos. Dice que no siempre somos racionales, es decir, no siempre tomamos decisiones a nuestro favor, justo porque carecemos de autocontrol. Y a lo mejor tomamos una decisión en el corto plazo económico que a lo largo plazo nos va a terminar afectando, ¿no? A lo mejor una compra que no necesitábamos, en fin. Esto de las dos cuentas me parece formidable, sí, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La cuenta del gasto diario y la cuenta que según tú tienes en un ahorro que según tú es de una dimensión, ¿no? Y pasa mucho cuando vas a hacer una compra, ¿no? Dices, claro, bueno, pues gano tanto y menos renta, tal, y haces una encuesta y tirando números al vapor. Y sin contar muchos otros gastos. Sin contar muchos otros gastos que en realidad tienes. Y sobre todo que aparte desafía la economía ortodoxa que se basa, y Abraham lo sabrá mejor que nosotros, se basa en que la gente es racional siempre y que siempre va a tomar una decisión adecuada en su dinero, ¿no? Ahí lo vemos. Siempre creo que es algo importante eso también. Algo que a mí me encanta, la verdad, y celebro que él haya recibido el Nobel. Es justo con lo que iniciaste, es algo sumamente aterrizado, ¿no? Creo que en general los premios Nobel, pues de algunas otras categorías o de algunas otras disciplinas científicas son temas muy complejos, incluso el propio Nobel de Economía son temas muy complejos, muy elevados, muy racionales, ¿no? Quienes obtienen este premio, y creo que el entenderlo desde un enfoque distinto o el ver la economía desde un enfoque distinto es muy valioso, y además no es un enfoque distinto que no necesariamente sea científico, porque incluso sus estudios los basa en neurociencia, ¿no? Así es. Eso me parece muy, muy interesante. Me parece también que pues ahora tenemos mucho que leer, porque, o sea, ahora que pues estamos viendo este comportamiento y que necesariamente que sería muy bueno para nosotros comprender este tipo de cosas, ¿no? Creo que deberá ser lectura obligada. Me gusta mucho cómo entiende Richard Thaler la economía. ¿Cuántos barrenderos necesitas para limpiar una calle que le están ensuciando constantemente? ¿Qué pasa si reduces la basura? ¿No? Necesitarás a menos gente que te limpie la banqueta. Y consecuentemente, esa persona que hoy barre la banqueta a lo mejor luego hace algo más eficiente. Bueno, ¿cómo le haces? Pues pintas huellas verdes sobre la banqueta para que la gente sepa hacia dónde está el bote de basura. Y entonces eso ocurrió en alguna calle de Europa, entiendo que fue Londres, pero que justamente se provocó que la gente fuera y tirara la basura en su lugar, y con eso se evitó que se derramara más desperdicio, basura en las calles, y en consecuencia se pudiera hacer una reducción del personal que se dedicaba a esa materia y fue entrenada para hacer otros labores, lo cual creó una eficiencia. Pero hay algo muy, muy común para los hombres. Lo mismo ocurre en un baño, ¿no? Un baño de un restaurante o de una oficina tiene que ser limpiado con cierta frecuencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes ciertos incentivos a hacer las cosas de manera adecuada? Pues con eso también, puntería, digamos. Sí, es un empujoncito a que pruebes tu puntería, y en consecuencia reduces la necesidad de estar limpiando un baño, y eso también crea eficiencias.
Obviamente esto es lo más visible, básico, digamos, de cómo aplicar la teoría de The Notch. Pero, por ejemplo, en alguna oportunidad tuve oportunidad de platicar con Richard Thaler y él comentaba el caso de los comedores en las primarias estadounidenses, en donde lo que hicieron fue pasar las frutas y las verduras al frente y las donas y todo lo demás para atrás. Consecuentemente, los niños empezaron a pedir ya, pues como no veían, se les complicaba ver lo que allá había atrás, entonces empezaron a pedir las verduras que tenían al frente. Entonces eso mejoró, digamos, el consumo de alimentos en las escuelas estadounidenses. Esto es otro ejemplo, ¿no? En un supermercado se desperdiciaba comida, tristemente, y lo que hicieron fue ponerle este simpático letrero que dice, tómame, soy soltero, ¿no? Bueno, pick me, I'm single, que también tiene una connotación de que soy sencillo, pues, o es una unidad. Entonces esto redujo en un porcentaje, por acá todavía en el estudio nos acompaña Gonzalo Soto, dice que es del 80% la reducción en el volumen de desperdicio en los supermercados que se aplicó, o bien en una escalera, que sepas cuántas calorías quemas a la hora de subir cada escalón. Todo eso, digamos, son ejemplos de cómo se aplica la teoría económica de Richard Thaler o The Notch, ¿no? Y aparte creo que en alguna manera decía Bloomer algo muy interesante que reivindica al economista. Después de la crisis de 2008, donde la mayoría de los economistas erraron en sus pronósticos, erraron en lo que podría pasar, pues la verdad es que la profesión del economista, pues digamos que perdió ciertos votos o cierta categoría. Y ahora el Nobel, pues bueno, parece de alguna manera reivindicar de nuevo la profesión de un economista. Digo, es un economista duro, pues, que se dedica a eso, da clases en la Universidad de Chicago. Creo que también eso es importante. Ahora, las opiniones también son encontradas, porque también hubo columnistas y hubo analistas que dijeron, el Nobel está premiando lo obvio. Y no necesariamente es así. O sea, vaya, en este momento, o al menos veo que coincidimos en que celebramos. Pues, sí, que si fuera obvio, pues en todos lados lo veríamos, ¿no? Exactamente. Y vaya, sí hubo algo de críticas por no premiar algo racional como normalmente se hacía. Creo que eso es lo valioso de este premio. Pero es que creo, y como conclusión diría, creo que cada vez Friedman va perdiendo vigencia y es algo que muchos economistas no se quieren dar cuenta. Hemos visto en Bloomberg Business Week, en la versión en inglés, seguido se hacen análisis económicos, también en la de México, por supuesto, donde se estudian esas teorías clásicas de los economistas y hay muchas críticas. Es decir, no a Friedman vivió en un momento en el que eran muy válidas sus teorías, pero ya no tanto. Y esta teoría del empujón, pues creo que va en esa parte. Ya la gente no reacciona siempre como tendría que hacerlo o como debe hacerlo en cuestión del gasto. Por ejemplo, Friedman decía, si hoy te dan 1,000 pesos, seguramente los vas a gastar, y no es así. La gente hoy, la mayoría de la gente lo ahorraría. No, por poner un ejemplo del tema de los estímulos económicos, que lo vemos ahora con la Fed, etcétera. Entonces creo que es bueno que para la academia económica pues ganen este tipo de economistas de la nueva época, de la nueva era, que no se centran solo en la economía, sino le meten otro tipo de temas sociales o incluso científicos a su análisis. Bueno. Conclusiones. Creo que esta neurociencia, en donde también tiene mucha base los estudios de Thaler, creo que es una rama, pues, que cada vez vemos más aplicada, la vemos aplicada desde el marketing y la forma justo en la que consumimos, o sea, en una época de consumismo extremo. Creo que eso es algo muy, muy importante y creo que es súper interesante de entender, tanto del lado como consumidor, como para el lado de las empresas, ¿no? Yo tengo una empresa, tengo un pequeño negocio, bueno, quiero saber quién es mi consumidor y cómo compra, qué racional hay detrás de ello. Creo que por eso pienso que son lecturas obligadas. Por último, diría, es curioso cómo Richard Thaler también tiene sus frustraciones, ¿no? Y algo que le frustró mucho a él es que en esta época de tasas bajas que tuvo históricamente no solo Estados Unidos, sino el mundo entero, no se haya hecho más infraestructura pidiendo crédito por parte del gobierno y que se hubiera detonado, digamos, una nueva infraestructura verde en todos los países. Que era la intención. Eso es el empleo que hubiera generado. Hubiera generado empleo, hubieras generado una nueva infraestructura y todo hubiera sido barato porque le hubieras pagado bajos intereses a los bancos. Bajas tasas, Esa claro. época ya se fue y eso es algo que frustra a Richard Thaler. Digo, ahí lo dejo para... Pues mucho que leer, como ya dicen, de Richard Thaler, Premio Nobel de Economía. Pero ahora hacemos una pausa y al regresar tendremos el análisis